Le he puesto ¿qué tan religioso eres? Pues resulta que hay un libro en la Biblia que me encanta y lo he mencionado muchas veces aquí en mis predicaciones. Nunca había tomado el tiempo para poder hacer el tema, pero es el libro de Hebreos. Quiero hablarles un poquito rápido de los hebreos. Los hebreos son el pueblo de Israel, el pueblo que Dios cuidó de las plagas de Egipto. ¿Recuerdan esto, no? Plagas de sangre, de ranas, de piojos, de moscas, de muerte al ganado, de úlceras, granizo, langostas, oscuridad, muerte a los primogénitos. En este momento en que estaban pasando estas plagas, estaban siendo librados. Es decir, Dios había enviado las plagas, pero había cuidado a sus escogidos, su pueblo, los hebreos. Cuando ellos salieron de Egipto con una mano milagrosa de parte de Dios, vieron también en el desierto la apertura del Mar Rojo. Se abrió en dos, se partió. En el transcurso tenían una columna de fuego que les daba calor en las noches, y había una columna más o menos como un techo que era de nube. Esta nube les protegía del calor intenso. Bueno, estaban en el desierto, había calor, pero no se quemaban tan fuerte como nosotros nos estamos quemando ahorita. Vieron transformación de agua amarga a agua dulce. Hubo maná del cielo todos los días cuando ellos le pidieron, y también hubo codornices. Dios les dio carne, Dios les dio pan para que ellos pudieran estar alimentándose. Salió agua de la roca. Entonces estas personas vieron muchas señales de Dios, vieron muchas señales. Pero hay una cosa bien interesante. Cuando sigue pasando el tiempo, precisamente este pueblo, los hebreos, tenían la religión judía. Esto es lo que a mí me llama la atención. De hecho me vuela la cabeza. ¿Cómo es que el pueblo de Dios, que vio tantas cosas de parte de Dios, directamente de Dios, para librarlos, para ser liberados, ahora eran las personas más religiosas de toda la tierra? ¿Cómo pudieron llegar a tener una relación tan cercana? Dios les hablaba por medio de Moisés, les decía: hagan esto, no hagan aquello. Tenían una relación bien especial. Dios les respondía con codornices, Dios les respondía con un pan. Y resulta que pasando el tiempo se vuelven los más religiosos del mundo. Por eso es que me llama la atención mucho el libro de Hebreos, porque habla precisamente a aquellas personas que ya habían sido rescatadas, que habían sido enseñados de la mejor manera, pero su corazón se había endurecido. ¿Por qué? Por los maestros de la ley, por los fariseos, por los escribas. Les dice a los discípulos Jesús en Mateo 24, del 2 al 4, los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo para cumplirlos. Les habían puesto ya tantas reglas que ya no podían ver a Dios directamente, porque ya tenían una regla al frente, tenían otro mandamiento, tenían otra indicación, otra regla, tanto que ya no podían ver a Dios, sino que veían reglas ante ellos. Ya no podían ver a Dios claramente. Y me encanta el libro de Hebreos porque es súper contestatario, es súper contrario a lo que parece que antes los religiosos perpetuaban. El libro de Hebreos es lo que necesitamos cuando nos estamos volviendo muy religiosos. El libro de Hebreos es súper contrario a lo que las leyes indicaban en ese entonces. Pero hay algo bien interesante, que el libro de Hebreos no contradice a la Biblia misma. En el libro de Hebreos se encuentra que se contradice a los que contradicen la Biblia. Los de la ley de Moisés, los que seguían la ley de Moisés tanto, se volvieron tan rígidos que olvidaron la relación y comunión con Dios. Entonces yo puedo ver en el libro de Hebreos varias cosas. Quiero que abran su Biblia en el libro de Hebreos, por favor, en el capítulo 1. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos estamos volviendo muy religiosos? El primer punto que veo en el primer capítulo es que Jesús es la base de nuestra fe. Jesús es la base de nuestra fe. No el pastor es la base de tu fe. No sé quiénes te enseñaron, pero tus maestros no son la base de tu fe. No sé quién te crió, quién te enseñó, a qué instituto fuiste, pero ellos, esas personas, no son la base de tu fe.
Jesucristo es la base de tu fe. Y eso nos va a ayudar de primera para poder arrancar y saber si estamos siguiendo a Cristo o estamos siguiendo a un maestro, a un líder, a un pastor. La base de la iglesia es Jesucristo, el Hijo de Dios. Hebreos 1, ¿estamos allí? Versículos 2 y 3. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Estaré leyendo en la nueva versión internacional. Entonces me encanta esto. Aquí pone en claro de primera que Dios, Jesucristo, es el que tiene el mismo carácter de Dios. Él creó el universo, Él permanecerá para siempre. Allí estamos en el capítulo 1, ¿cierto? Vamos al versículo 10 y al 11. Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Algo tienes que saber aquí. La misma persona que descendió del cielo para venir a salvarte a ti es el mismo que te creó a ti. Eso me encanta. Dios ha enviado a Jesucristo. El Señor ha puesto los cimientos de la tierra, el curso de la naturaleza, y el mismo Jesucristo, que es el Señor, vino a salvarte de los pecados que habías cometido, que cometes a sabiendas o sin darte cuenta, y los pecados que cometerás, porque nosotros estamos viendo ya nuevas generaciones que están comenzando y unos bebecitos, ¿sabes? Jesucristo murió por los pequeñitos, por los bebés. No conocemos cómo va a ser la vida de ellos, pero sabemos que Dios va a estar con ellos. Capítulo 2, quiero que vayamos, por favor, de Hebreos. Jesús hecho carne es el único que podía vencer el pecado. Les había mencionado que Él vino a salvarnos de un pecado que Adán cometió. Presten atención, yo he enseñado esto varias veces. Se nos habla en Génesis acerca del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Quién conoce este árbol? Bueno, ¿quién conoce esta historia? ¿Quién conoce este árbol? ¿Quién conoce esta historia? ¿Sabes qué? Ese árbol no tenía nada de malo, ¿lo sabías? No tenía nada de malo. Ese era un árbol increíble, grandioso. Poseía, contenía el conocimiento del bien y del mal. Es decir, tú podrías conocer con él el bien y el mal. No había nada de malo en ese árbol. Era conocimiento acerca de lo bueno y lo malo. ¿Dónde está el problema entonces? En la desobediencia. La desobediencia es lo que rompió el plan perfecto que se tenía. Había un plan perfecto de relación, comunión íntima con Dios el Padre. Pero hubo una desobediencia, es decir, no seguir lo que Dios había indicado hacer. Fue lo que transformó la humanidad. Hubo una caída de la humanidad. Entró el pecado. Si se puede hacer eso, se puede hacer lo siguiente. Bueno, pues ya se rompió la primera ley. Yo te lo pongo fácil. Tú tienes un lugar a donde ir, a donde cruzar. O más bien, hay un lugar a donde cruzar, pero no se puede cruzar. Si tú rompes la primera línea de pase, ¿sí o no puedes hacer lo demás? O sea, puede que haya sido una pequeña línea que dijera prohibido el paso. Tan sencillo como eso. Pero una vez que has pasado esa pequeña línea, te aseguro que vas a poder pasar a más. Porque lo que te decía que no pasaras, lo violaste. Cuando Adán y Eva desobedecen, ya tenían el pase directo para seguir desobedeciendo, para seguir no cumpliendo el agrado de Dios. Entonces, ¿qué puedo ver? Solamente Jesús hecho carne podía vencer al pecado. Si el pecado entró a la humanidad, solo alguien superior a lo humano podía librar a la humanidad del pecado y la condenación. Entonces Jesús se hizo hombre, entró a nuestra modalidad, Él entró a nuestra manera de vivir. Entonces solamente Él podía.
Entonces Él, como vino a restaurarnos, Él nos ha acercado a Él nos ha comprado y nos llama hermanos. Él no tiene miedo de decirnos hermanos, Él no tiene vergüenza de decirnos hermanos. Esto lo dice en Hebreos 2:11. Entonces Él se metió en nuestra modalidad. Y quiero que vayamos a Hebreos 2, del 14 al 18. ¿Estamos allí? Capítulo 2, versículo 14 al 18. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de sangre y carne, o carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces, podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo había pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Y lo entiendo este punto. Si tú quieres poder entender una situación, te piden, ponte en los zapatos de tal persona, ponte en su situación para que puedas ser empático. Solamente estando desde su perspectiva podrías entender sus dolores o sus alegrías, porque desde su punto de vista tú puedes hacerlo. No es que Dios no supiera qué es lo que pasaba en la humanidad, lo que pasa es que Él quería directamente vivirlo para poder cumplir lo que el Padre quería, perfección. Nosotros los humanos no podríamos obtener perfección si no es solo con el ejemplo de Jesucristo o por medio de Jesucristo. Entonces Él tuvo que venir a la tierra para poder desde dentro sacarnos, liberarnos y darnos la puerta al Padre. Eso me encanta. Entonces yo encuentro en Hebreos todo lo que la iglesia necesita. Vamos al capítulo 3 y yo te digo algo que me encanta, que rescaté de aquí: no te alejes de Dios, somos la casa de Dios. Hebreos 3:6. Jesús está a cargo de la casa de Dios y nosotros somos la casa de Dios. Jesús está a cargo de tu vida. Me encanta el capítulo 3 porque nos dice algo: no te alejes de Dios. Nosotros nos estamos dejando influenciar mucho por todas las historias, teorías, conspiraciones, ideologías, historias, tanto falsas como ciertas, de lo que pasa alrededor del mundo, que ahora vivimos con temor. Ahora no sabemos qué hacer. ¿Es cierto aquello? ¿Será verdad? ¿Es falso? Hay mucha información ahora en el mundo, mucha información. Y ahora nosotros queremos cuidar a nuestros hijos de toda esa información, y eso está bien. Está bien que cuidemos a nuestros hijos. Bueno, yo no tengo hijos, pero a los hijos, podemos cuidar a los hijos de lo que está invadiendo. Pero hay una cosa aquí, yo quiero resaltarlo. Nosotros no cuidamos a los hijos o no le enseñamos la palabra de Dios por temor de que se ensucien con algo que no viene de Dios, sino sabiendo que la palabra de Dios es la verdad. Y esto es necesario saberlo. No enseñamos por temor a que se contaminen, enseñamos al contrario, la palabra de Dios para que se limpien. Y es que dependiendo de qué perspectiva tomes, de acuerdo a lo que tú quieras hacer, es que se va a determinar la actitud de la persona, la actitud, crecimiento. ¿Está creciendo educado tu hijo porque está todo el tiempo castigado? ¿Porque lo golpeas? ¿O está creciendo, es decir, es agradable delante de ti porque has desarrollado una relación correcta con él, que entonces él puede conocerte a ti como papá y sabe qué es lo que te agrada y qué es lo que no? Entonces él sí sabe lo que hace de acuerdo a lo que conoce del Padre. Va a poder actuar de una manera más pura, no por miedo, no por temor. No enseñamos a los hijos por temor de que se ensucien con lo malo. Enseñamos por saber que la palabra de Dios nos purifica. No te alejes de Dios, Hebreos 3, del 12 al 14. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy,
para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Nos motivemos entre unos a otros. No te alejes de Dios, no lo hagas. No es una opción, no es el mejor camino, es el peor camino que podrías tomar. No te alejes de Dios, el día es hoy. Hace muchos años yo recuerdo que estaba enseñando con los adolescentes y yo les decía, hay algo bien particular con la palabra mañana o con la palabra ayer, porque en un sentido nunca hemos estado en esos momentos, siempre estamos en el hoy. Va avanzando el tiempo, ya son las 12:59, ya son las 12, ya va a ser mañana, 12:59, todo al revés, 11:59. Llegan las 12 y ya no es el día de mañana, ya es el día de hoy. Entonces siempre estamos en el momento presente. Hoy yo te digo, hermano, no te alejes de Dios, no es la opción. No lo hagas. Se nos ha dicho en Hebreos 3 que no lo hagamos. ¿Por qué se les ha indicado a los hebreos? Porque ellos ya estaban muy alejados de Dios, querían alejarse de Él. ¿Por qué? Porque les habían puesto tantas reglas y se entiende. Pero el consejo es, no te alejes de Dios. Vamos al capítulo 4. Dios quiere darte descanso y me encanta también esto. Dios quiere darte descanso. Dios ha abierto la puerta para entrar a su descanso y ese descanso es hoy. Hebreos 4, ¿estamos? Del 6 al 7. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron, es decir, los hebreos, porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso y ese tiempo es hoy. Me encanta la palabra hoy. Me da esperanza la palabra hoy. Hoy Dios quiere darte descanso. ¿Qué preocupaciones tienes? Hermano, yo no las conozco. ¿Qué preocupaciones tengo? Hermanos, ustedes no las conocen. Pero nuestra vida se satura de cosas, de información, de locuras que nos roban la paz. Situaciones, nuestras emociones, nuestras condiciones, tanto económicas como relacionales, laborales, personales, académicas y demás. Pero Dios te quiere dar descanso. Y Dios te dice que hoy tiene la puerta abierta para darte ese descanso. Hebreos 4:15, quiero que vayas. Hebreos 4:15, adelantito. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Me encanta cómo introduce la palabra, la frase, el nombre sumo sacerdote en el capítulo 4, porque el capítulo 5, vamos al capítulo 5, porque en el capítulo 5 nos habla de este sumo sacerdote. El sumo sacerdote es Jesucristo. Me encanta porque solo Jesús era apto para poder ser el mediador entre Dios y los hombres. Algo que sé acerca de la Biblia, porque lo menciona aquí, es que el sacerdote es aquella persona que está al frente del pueblo para poder expiar los pecados. Es decir, él se purificaba personalmente para poder ofrecer la ofrenda del pueblo para que Dios pudiera perdonarlos. Es decir, el sacerdote llegaba ante Dios y pedía perdón por sus pecados y por el pecado de los demás. Sin embargo, algo entendemos, no podían permanecer siempre. ¿Por qué? Porque los sacerdotes se morían. Pasaba su tiempo y necesitaba cubrir lo otro. Pero en Hebreos 5, ¿estamos? 5, versículos 7 al 9. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Es grandioso, a mí me encanta. Hebreos me fascina. Me revela lo que Jesús es. Me revela lo que la religiosidad debe no hacer, pero hace.
Por eso Él, Jesús, llegó a ser el sumo sacerdote, es decir, vino a la tierra y esta tierra en ese entonces, o vamos a decir que en ese ámbito, en esa parte de la historia, Él era como el mediador entre el pueblo y Él tenía reverencia al Padre y por esa reverencia es que Dios otorga salvación, le concede todo el poder a Jesucristo. Y algo entiendo, que no hay nadie más grande que Dios, y eso lo aprendemos en el capítulo 6. Vamos al capítulo 6. Es imposible que Dios te mienta. Es imposible que Dios te mienta. Si Él te ha prometido algo, Él te lo va a cumplir. Si Él te dice, te ha prometido que te bendecirá, que te va a multiplicar, que te cuidará, que Él será tu refugio. Te tengo que decir una cosa, te tengo que decir buenas noticias, hermano. Dios es tu refugio. No sé cómo estés, no sé en qué situaciones estés, pero Dios es tu refugio. Él es tu paz. Él es nuestro Dios. Hebreos, estamos en el 6, ¿cierto? Vamos al versículo 18 y 19 de Hebreos 6. Es imposible que Dios mienta. Estoy adelantado allí en el verso. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de Dios. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Él es tu refugio. Si Él te ha prometido algo, Él simplemente le va a cumplir. Me encanta. Y quiero que estemos ahora entre el capítulo 7 y 8. La ley de Moisés y sus mandamientos fueron anuladas y Dios nos acercó a Él, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Él mismo. Eso me encanta. Ya nosotros no llevamos la carga, Él la llevó por nosotros. Hebreos 7, versículos 18 y 19. Así que en el antiguo requisito del sacerdocio, el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil. Me encantan esas palabras de la Biblia. Oye esto, la Biblia misma dice que no tenía ya poder la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque no hizo nada para salvarnos, solamente hizo todo para mostrarnos que estábamos en pecado. Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil, pues la ley nunca perfeccionó nada. Pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Qué grandiosa es la Biblia, qué grandiosa es la palabra de Dios. Estamos en Hebreos 7, del 23 al 26. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar en sus funciones, como lo mencionaba hace un momento. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar, amén, una vez y para siempre a los que vienen, a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. Jesucristo es lo que necesitábamos. Es lo único que se podía, el único que podía incluso poder salvarnos, el único que podía salvarnos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. Él nos amó tanto que vino a perdonar nuestros pecados, ya no por los méritos tuyos por seguir la ley, sino por los méritos de Él al obedecer y cumplir la ley, para que tú no la tuvieras que cumplir y pudiéramos tener una entrada al Padre. Entonces Él, una vez que perdona tus pecados, decide no acordarse de tus pecados, decide no acordarse de tu maldad. ¿Por qué? Porque te ama, porque prefiere ver a una hermana Aida limpia a una hermana Vicky limpia, a un hermano César limpio, por lo que Él ha hecho, que un intento de limpiarte por lo que tú has hecho. Él hizo lo posible para perdonar tus pecados. De hecho, estamos ahí vamos al capítulo 8.
Hebreos 8:12. Jesús dice: perdonaré sus pecados y nunca más me acordaré de sus pecados. Lo mejor es Jesucristo. Y quiero que vayamos ahora al capítulo 9. Jesús es tan excelente que no necesita sacrificarse más. Él lo hizo todo. Él no era como lo que hacían los sacerdotes, entregaban una ofrenda tras otra para poder perdonar los pecados día tras día. Él fue el que pagó los precios de toda la humanidad. Él una vez y para siempre se sacrificó para que nosotros pudiéramos tener entrada en Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, sí, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Entonces te digo algo, ahora nosotros esperamos su regreso. Esperamos su regreso porque Él viene. Ya no va a venir a despedazar. Ya no viene a juzgar. Él viene por los suyos. Él viene por los suyos. Quiero saber cuántos de nosotros somos de Dios. Viene por ti. Te lo digo. Él viene por ti. Él viene por ti porque te ama. Ya no viene. Él ya compró todo eso, el pecado. Ya lo pagó. Él ya te limpió. Ahora no se quiere acordar de tus pecados. Ahora Él viene de regreso. Pero ahora para llevarte a su presencia. Algo que aprendo del capítulo 10. Vamos, por favor. En el capítulo 10 tenemos también una enseñanza. Nosotros debemos experimentar fervientemente la vida en Cristo. ¿Por qué? Porque ya no nos sujetamos a lo que la ley indicaba que hiciéramos. Eso ya no. Ya vimos en capítulos anteriores que Jesucristo vino a anularla, porque no perfeccionó nada esa ley. Simplemente vino a que tú pudieras darte cuenta de cuán imposible era acercarse a Dios por méritos propios. Si ya vivimos libres de acuerdo a lo que Él hizo, entonces experimentemos fervientemente la vida en Cristo. Hebreos 10, versículos 22 al 25. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza a Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como algunos lo hacen, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Ya no vivimos queriendo cumplir algo para acercarnos a Dios. Ahora vivimos buscando a Dios para que Él siga purificándonos. Él ya nos ha rociado, nuestra conciencia culpable ha sido rociada con su sangre y nos ha limpiado con agua pura. Ahora ante sus ojos somos limpios, ante sus ojos somos aceptos. ¿Qué hace falta? Vivir con toda la pasión, motivarnos unos a otros, animarnos unos a otros, realizar acciones buenas, actos de amor, sin dejar de congregarnos. Ya voy a cerrar con todo lo que acabamos de ver, de algo que quiero resaltar. Vamos al capítulo 11. Nos indica que vivamos con toda firmeza la vida con Cristo, pero en el capítulo 11 nos da otro consejo: aférrate a la fe. Vivimos por fe, los cristianos vivimos por fe, los hijos de Dios vivimos por fe. No vivimos por vista, no vivimos por sentimientos, no vivimos por sensaciones, no vivimos por condiciones. El cristiano vive por fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero está. La fe es el motor, es esto que nos ayuda a vivir de acuerdo a lo que Dios le agrada, porque sabemos que es lo correcto, porque sabemos que está allí.
tenemos esa fe. Y yo les digo a ustedes, vivamos por fe. ¿Por qué quiero que vivamos por fe? Porque los hijos que viven por fe, los hijos que viven de acuerdo a la fe, en la dependencia a Dios, en la confianza en Él, van a quedar registrados en el cielo. Así como en la tierra se registran aquellas personas que hicieron las cosas de registro terrenal se quedan aquí en la tierra. Pero nosotros, si hacemos algo bueno aquí en la tierra, pero también vivimos por fe, pues se va a quedar en dos lados. Se va a quedar aquí en la tierra un buen legado que tú dejes a tus hijos o siguientes generaciones, pero también vas a quedar grabado en el cielo. Y podemos ver en el capítulo 11 muchas personas que se quedaron grabadas en la memoria de Dios y también nos ha servido de legado para nosotros. Él nos dice y nos aconseja que nos aferremos a la fe. ¿Por qué? Porque a pesar de que no lo pasaron bien, siguieron confiando en Dios, siguieron creyendo en Dios. Algunos murieron, algunos sin recibir lo prometido, vivieron como extranjeros y nómadas. Otros fueron ridiculizados, con espaldas laceradas, encadenados en prisiones, apedreados, cortados a la mitad. Fueron muertos a espada, unos estaban mal vestidos, sin posiciones, oprimidos, maltratados. Pero se mantuvieron fieles porque sabían que Dios estaba preparando un lugar para ellos. Se aferraron a creer y confiar y tener fe en Él, porque Dios les había dicho: yo tengo un lugar especial para ti a mi lado, un lugar genial, un lugar especial, un lugar adecuado, perfecto, hermoso, grandioso, lleno de luz, con la presencia de Dios directa. Ellos lo tenían en mente, y por lo mismo es que Jesús soportó la cruz. Y eso lo vemos en el capítulo 12. Vamos adelante. De la misma forma. Vayamos a Hebreos 12, de los versículos 2 al 4. ¿Estamos? Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. ¡Qué consejo, eh! Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Quién lo hizo? Fue Jesucristo. Entonces, así como ellos se aferraron, Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra en carne, tal vez Él no quería. Él no quería, pero tiene mucho más valor cuando, a pesar de que no quieres, lo haces. La alabanza es de la misma manera. Ya vamos a cerrar con esto. Pero Él sabía el gozo que iba a tener, lo maravilloso que Él tenía en el cielo que había dejado. Por eso soportó el dolor, porque sabía que ese dolor, aunque parecía intenso, no se parecía a nada comparado con la gloria que había allá, y es la misma gloria que vamos a recibir nosotros, sus hijos. Entonces nosotros también soportemos nuestra prueba. Si lo hicieron los antepasados, si lo hizo Jesús en la cruz por nosotros, nosotros también soportemos nuestra prueba. Hebreos 12, estamos en el mismo capítulo, de los versículos 11 al 15. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan también. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, lo cual los trastorna a ustedes y envenene a muchos. ¿Qué manera? Nos pongamos a cuentas por Dios. Esto lo dice en el mismo capítulo 12, del 28 al 29. Ya que estamos recibiendo el reino inconmovible, es decir, tú estás recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Ahora entendemos que Él tiene el poder completo. Ahora nosotros vivimos de acuerdo
agradarle a Él. Me encantaba la explicación que mi hermano daba con respecto al temor de reverencia, en un ejemplo, claro, que era como cuando te sueltas, te tiras en paracaídas y este temor te hace abrir el paracaídas. Es decir, sabes que es un temor que te salva, que reaccionas para bien, reacciona para salvarte. Nosotros cuando vivimos con temor al Señor, somos salvados, porque Él puede realmente destruirnos, puede hacerlo, te lo digo, puede hacerlo. Él es amor, pero eso no le quita el poder, ¿sabías? Él es amor, pero eso no le quita el poder. Él puede hacerlo, Él puede destruirnos. No tengamos miedo de aquellas personas que pueden quitarnos la vida, porque dice casi, ese texto me encanta porque es casi como que del suelo no pasas. No tengas temor de esta persona, porque quien sí te puede destruir es Dios. Él sí tiene el poder, Él es fuego consumidor. Tenemos que tenerle esta reverencia a Él. Y para terminar, el capítulo 13. Tenemos mucho por hacer nosotros como hijos de Dios. ¿Qué se nos aconseja en todo el capítulo 13? Ámense unos a otros, sean hospitalarios, acuérdense de los presos y maltratados, sean fieles en su matrimonio, no amen el dinero, acuérdense de sus líderes y pastores, imiten su fe y obedézcanlos, ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio de alabanza. No olviden hacer el bien, compartan con quienes no tienen, con los necesitados, oren unos por otros, puesto que esta tierra no es nuestro final, esperamos un hogar eterno. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué libro? Hebreos tiene todo para que puedas recordar por qué haces las cosas. Les mencionaba hace rato a los chicos de la alabanza, nosotros que hacemos este trabajo, claro que tenemos un rol, claro que nosotros hemos decidido entrar al rol de alabanza, tocar el instrumento, aprender y desarrollarlo y demás, ensamblarlo con los demás. Pero hay una cosa que me motiva. A mí no me motiva, quiero decirte, a mí no me motiva que yo esté en el rol. A mí no me motiva que yo tenga que cubrirlo. Yo no soy motivado por nada de lo que se tenga que hacer en sí. Es decir, en el cumplir físicamente. Puesto que la alabanza va mucho más allá de lo musical, va mucho más allá de este instrumento. ¿Creen que esto le está dando alabanza a Dios ahorita mismo? Esta guitarra no le está dando alabanza a Dios en este momento, estos platillos no le traen alabanza a Dios. Los pianos, los teclados, eso no es darle alabanza a Dios. La alabanza a Dios la entregamos nosotros. Y si podemos entregarle alabanza a Dios con algo musical, con un instrumento, pues qué cool. Si podemos entregarle nuestra alabanza a Dios de alguna otra manera, fuera de la iglesia, genial. Eso es lo importante, la alabanza que tú tienes. Y yo les decía, si nosotros estamos alabando a Dios porque te pidieron hacerlo, o sea, solo lo estás haciendo porque te pidieron hacerlo, está mal, no sirve de nada. Necesitamos tener una convicción de por qué estamos haciendo las cosas que hacemos, porque solamente así es que tiene valor y sentido. Es lo que pasó con los hebreos. Ellos ya hacían todas las cosas porque pensaban que estaban agradando a Dios, pero estaban olvidando que la raíz de por lo que lo hacían no era porque quisieran hacerlo, sino porque se los habían impuesto. Hermano, yo te digo una cosa, quiero que comencemos. Bueno, se oye muy como, ¿cómo es que tú quieres? Estoy seguro de que Dios anhela esto. Estoy seguro de que Dios anhela vernos a nosotros entregados, no por lo que el pastor nos dice, no por lo que los líderes nos dicen, no por lo que aprendimos en la escuela. No tiene nada que ver con ello ya. Ahora tiene que ver con la relación que yo tengo con Dios. El conocimiento que yo tengo, el amor que yo le tengo a Dios por el que hago las cosas, y tú deberías hacer lo mismo, deberíamos hacer lo mismo, porque si lo haces solamente por una imposición, no sirve de nada. Nos volvemos religiosos. ¿Cuántas veces tal vez, me imagino, ha habido pequeños niños que les dicen, tienes que leer la Biblia, lee la Biblia? Yo conocía también a otras personas que castigaban a los niños, poniéndolos a leer la Biblia, es decir, ¿qué? ¿Hiciste qué cosa? Te me encierras y te pones a leer la Biblia. ¿Qué clase? ¿Qué clase
enseñanza es esa? ¿Qué clase de educación es esa? Repito, no enseñamos la Biblia por temor de que se manche con lo que escuchan fuera de ella, es decir, lo que el mundo les rodea. Enseñamos porque sabemos que la palabra de Dios nos purifica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a venir a la iglesia? ¿Qué es lo que vamos a hacer con los que no conocen de Dios? ¿Porque yo te pedí que lo hicieras? ¿Porque el pastor te pidió que fueras a predicar? ¿O porque tú has entendido que eso agrada el corazón de Dios? Cuando llegamos a hacer las cosas porque nos las han impuesto, ya no sirven. Yo te invito, podemos hacerte las invitaciones, claro, qué bueno. Yo les decía, agradezco a todo lo que mis papás me enseñaron. No estoy diciendo que lo reprocho, que lo niego, no. Qué bueno que me enseñaron, pero ahora ya no hago las cosas porque mis papás me lo enseñaron. Ahora hago las cosas porque tengo un conocimiento de Dios y sé lo que le agrada al Señor, y podemos hacer lo mismo. Entonces yo te pido que te pongas de pie, quiero que hagamos una oración y podamos pensar en cómo hemos estado haciendo las cosas. Señor Jesús,